camarita amiga encendida, pero también a los que tienen su camarita amiga apagada. Que Dios les bendiga. Eh, Y Tercer capítulo del libro que estamos estudiando. Espero que hayan leído la lección, ¿cierto? Hayan podido también bajar eh, la hoja o la guía, ¿cierto?, de estudio que publiqué en el WhatsApp, aquellos que no tienen el libro físico para que la puedan tener y puedan de esa manera eh, completar la lección desarrollando la hoja, ¿cierto? Porque esa es la idea, que la puedan desarrollar, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que trata el libro, que es el primer punto, por decirlo así, ¿cierto?, que nos encamina ya en lo que es el fruto del espíritu en relación con nuestro carácter, con nuestra vida personal, ¿cierto? Eh, y que tiene que ver con la humildad. Yo hoy día, o ayer, si no me equivoco, la hojita, la guía de estudio, y le invité también a cada uno de ustedes para que se puedan unir a este tiempo de estudio bíblico. Eh, y yo hice una pregunta ahí en el WhatsApp de la iglesia. Y la pregunta era, ¿es usted o se considera usted una persona humilde? si digo que sí, ya no soy humilde. Es una muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Somos humildes? ¿Nos consideramos unas personas humildes? Yo trato de ser humilde. Tratamos de ser humildes, ¿cierto? Tratamos de Sí, ser humildes. nos Y yo creo cuesta. que es una lucha, ¿o no? Ay, Cotidiana, continua, ¿cierto? Eh, Tratar de ser humilde, tratar de caminar en humildad, ¿no? Eh, eh, la humildad, dice, es como en la tierra, dice él, lo coloca de esa manera, ¿cierto? Es como el campo, ¿cierto? La tierra en donde florece todas las otras virtudes del fruto del espíritu. Por eso pone este capítulo, ¿cierto? El libro comienza, antes de entrar en cada una de las expresiones del fruto del Espíritu, parte hablando de la humildad, ¿no? Él dice, es la base, es como la tierra, ¿cierto? En donde todo el resto del fruto del Espíritu es sembrado y de ahí brota, fluye, ¿cierto? En nuestra vida. Bueno, hablar de humildad hoy en día no es fácil porque en nuestra sociedad, y yo creo que nunca lo ha sido, ¿no? Yo creo que a través de toda la historia de la humanidad, hablar de humildad no es fácil. Primero porque no siempre se considera la humildad como un valor, como una habilidad competitiva, arribista, individualista, eh, donde parece que eh, son elogiados, ¿cierto? Eh, no los humildes, ¿verdad? Sino que los, con cierta altanería quienes se presentan en la vida y la sociedad, parece que ellos son los que la llevan, ¿no? No sé si usted tiene la misma percepción que yo. Parece que ellos son los que la llevan, ¿cierto? Ellos son los que eh, sacan todo adelante, ¿verdad? Y eso uno lo puede ver en todas partes, en el trabajo, en quienes están estudiando en los estudios, ¿cierto? En la universidad, en el liceo. Y uno se va dando cuenta qué tipo de personas son las que nos están rodeando continuamente en nuestro alrededor, ¿ya? Por lo tanto, creo que es un punto, un tema crucial, sin duda, ¿cierto? En nuestra vida de relación con el Señor, de conocer al Señor, ¿no? Y quiero que partamos este tiempo dando una breve lectura. Vamos a iniciar y vamos a terminar este tiempo de estudio con este pasaje, que está en Filipenses capítulo 2, que fue parte de lo que nos compartió, si no me equivoco, también nuestra hermana Mercedes en la coordinación del devocional y la oración. Eh, Filipenses capítulo 2.
esta carta que escribe el apóstol Pablo, que nos habla acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Eh, y vamos a ir directo a lo que habla el apóstol referente a nuestro Señor, ¿ya? Y del versículo 5 en adelante, vamos a compartir en esta oportunidad, si tiene su Biblia, por favor, siga la lectura. Mire usted lo que nos dice el texto bíblico. Repito la cita, Filipenses capítulo 2, desde los versículos 5 al 11, vamos a leer en esta oportunidad. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Que el Señor bendiga esta preciosa lectura, ¿cierto? De este precioso texto que nos entrega la palabra del Señor. Eh, ¿Qué tan difícil nos es a nosotros ser humildes? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué precio tenemos que pagar para ser humildes? Bueno, este texto nos habla acerca de la persona de Jesús, ¿no? Y aquí están reflejados los costos de la ir en la medida que usted tenga tiempo, cuando vaya leyendo con más calma el texto, ¿cierto? Eh, Ir marcando aquellas cosas que Jesús tuvo que dejar, ¿cierto? Para venir a este mundo y eh, que nos hablan de su humildad, cómo vivió esta vida, ¿cierto? Sujeto al tiempo y al espacio, ¿verdad? A la vida propia de la humanidad, ¿no? Y quiero solamente pensar brevemente en lo que dice el versículo 6, eh, que nos habla del corazón de la humildad, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y de ahí parte, ¿cierto?, todo lo demás, ¿no? Humildad de corazón, no reclamar, ¿cierto?, los derechos que le corresponden por que aferrarse, sino que se despojó de ello, ¿no? Eso nos habla a lo que apunta, ¿verdad? La humildad en la vida de cada cristiano, teniendo a Jesús, nuestro Señor, como el ejemplo de, a seguir. Por eso es importante la pregunta que le hacía en la mañana en el WhatsApp. Nos creemos, tratamos de ser humildes en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, ¿cierto? ¿Cómo reflejamos nuestra humildad frente a las demás personas? ¿Se dan cuenta las personas que somos personas sencillas, humildes, ¿cierto? Humildes de corazón? O a veces actuamos con altanería, ¿no? Reclamamos nuestro derecho, ¿no? Eh, ¿Cierto? O tratamos de pasar por encima del otro, ¿verdad? Nos fijamos solamente en nosotros, no importa el otro, ¿ya? Reclamamos solamente lo nuestro. Bueno, he preparado unas imágenes, unas láminas que voy a compartir con ustedes, ¿cierto? Y que vamos a ir pasando por los diferentes títulos que nos menciona este libro con respecto a este tema. Y obviamente la idea es de poder aprender un poquito, ¿cierto? Respecto de lo que implica la humildad en nuestra vida relacional con el Señor y con nuestros hermanos, ¿no? La humildad tiene que ver con lo relacional. Está eh, íntimamente ligados. Sin relacionarnos con los demás no podemos hablar de humildad, ¿no? Estando solos no podemos hablar de humildad. No nos podemos, ¿cierto? No tiene sentido. Por lo tanto, la humildad tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con los demás, ¿ya?
Bien, vamos a compartir esta imagen que nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender un poquito más de lo que estamos hablando en esta oportunidad, ¿ya? ¿Se ve bien? Me imagino que sí. Los que tienen sí. Ya, ok. Estamos en el capítulo número 3. Humildad es el título de de este estudio, de esta lección de hoy, ¿cierto? Y Lucas 18:14, tomo acá la versión NBI, dice, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién dice esto? Palabras del Señor, ¿cierto? Palabras de Jesús. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Iniciamos este tiempo, abrimos este espacio con con este texto, ¿cierto? Y nos vamos, ¿verdad?, a lo que tenemos preparado, ¿cierto?, para esta tarde, para poder compartir con ustedes, ¿no? Los hábitos de la gracia, la humildad. Bueno, si tuviéramos que definir humildad, eh, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo resumiríamos, cierto, humildad? Bueno, para eso tenemos que ir un poco al diccionario, ¿cierto? Ayudarnos de los libros para poder entender, ¿cierto?, el concepto, el origen del concepto, la profundidad que tiene el concepto, ¿verdad? Y por qué se llama así. Bueno, el término humildad nos llega a nosotros, a nuestro castellano, ¿cierto? Directamente del latín, ¿verdad? Es un término del latín. Y ahí en el latín, ¿cierto? Es humilitas, y es una palabra compuesta, ¿verdad? Y la primera parte es interesante porque humildad parte con humus. Humus que significa tierra, ¿no? El humus. ¿Quiénes practican acá la jardinería? El humus es la mejor tierra, ¿cierto? Es como la tierra de hoja, ¿ya? Eh, y la tierra está abajo, bajo nuestros pies, ¿o no? ¿Cierto? Nosotros pisamos la tierra, ¿verdad? Y ese es más o menos el enfoque, ¿cierto? La idea original de humildad, de estar bajo, de estar pegado al suelo, pegado a la tierra. Eh, Desde ahí, ¿cierto? Se levanta, ¿cierto?, la humildad como una virtud moral contraria a la soberbia, ¿no? Un corazón soberbio es el que se enaltece, el que se sube, ¿cierto? Nosotros tenemos un dicho bien chileno, ¿cierto? Eh, Subirse por el chorro. ¿Usted lo ha escuchado? Subirse por el chorro, ¿cierto? Es levantarse, ¿cierto? Levantarse, irse más arriba de lo que corresponde, ¿cierto? Inflarse, ¿verdad? La soberbia nos lleva a eso. La humildad está en el lado opuesto, ¿cierto? Mientras el soberbio se enaltece, el humilde baja, ¿cierto? Al humus, a la tierra, ¿no? Eh, eh, Antes de entrar al segundo término, la humildad tiene que ver con la reverencia. ¿Se han fijado ustedes cuando las autoridades, sobre todo en aquellas sociedades que todavía en nuestro mundo tienen un sistema de gobierno, ¿cierto? En donde hay reyes, hay soberanos, no presidentes como los que tenemos nosotros, autoridades como las que tenemos nosotros, ¿cierto? Y se hace la reverencia, y la reverencia es inclinarse, es bajar la cerviz, ¿cierto? Agacharse, ¿verdad? Antiguamente se postraba la gente, era tirarse al suelo, literalmente, ¿verdad? Postrarse, postrado ante la autoridad, postrarse ante el Señor, ¿no? Eh, Postrarnos ante el Señor, bajarnos a la tierra, ¿cierto? Pegado a la tierra. La humildad tiene que ver con eso. Y no solamente como un acto externo, sino que con la humildad del corazón. Y ahí apunta, ¿cierto? El término en el griego que se puede traducir como humildad, como humilde, ¿no? Y es tapeinos. Esa es el origen de la palabra, ¿cierto? Que es el equivalente al latín, ¿cierto? El equivalente en griego para el término humilde, humildad.
y cuyo significado, tapeinos, es bajo, pequeño, de condición humilde, que está cercano al suelo, ¿cierto? Pero también tiene esta aplicación que tiene que ver con el autogobierno del orgullo, no dejar que el orgullo fluya, ¿no? Sino que tenerlo controlado, ¿verdad? Y por último, ¿cierto? El Tapei nos habla acerca de la humildad de corazón, sencillo de corazón, ¿no? La humildad de corazón, ¿verdad? Que tiene que ver con el respeto hacia el otro, hacia la otra persona, ¿ya? Ahora bien, eh, este término, para los antiguos griegos, y yo digo ahí, ¿cierto? Para el mundo en general, ¿no? Eh, el término tapeinos lo consideraban como algo negativo. El ser pequeño, bajo, sencillo de corazón, humilde de corazón, ¿cierto? eh, Implicaba una debilidad. Estaba asociado el término a la debilidad de la persona, no como una virtud, sino como una debilidad, a la bajeza social o a la bajeza de espíritu impropia de un ciudadano libre y heroico, dice la orgullosa sociedad griega, ¿no? Y Jesús tiene que enfrentarse con esa realidad, ¿no? Cuando llega a este mundo, con esa cultura griega ahí imperante, ¿cierto? En el mundo en el cual se desenvuelve nuestro Señor, ¿ya? Eh, por lo tanto, esto que para la sociedad griega, para el mundo griego con el cual tuvo que convivir Jesús y con el cual también nosotros de alguna u otra manera también nos ha llegado esta misma idea a lo mejor, ¿cierto? Mirar la humildad como algo negativo, como cierta debilidad. Es Jesús quien le da a este término una revalorización, ¿no? Es Jesús quien nos lleva a la revalorización del término tapeinos, humilde, sencillo, sencillo de corazón, autogobierno del orgullo, ¿cierto? Y todos sus derivados. Y lo transforma, Jesús y el cristianismo en sí, transforma la humildad del tapeinos, ¿cierto? En una virtud positiva. Ya en Jesús no es una debilidad, es una virtud de grandeza del alma, del corazón, ¿cierto? Del espíritu, ¿ya? Transformándolo en una virtud positiva de fortaleza interior que tiene que ver con la moderación del orgullo y reconocimiento de la total dependencia de Dios. Una de las cosas para los griegos, ¿cierto?, que afectaba esto era que ellos eh, eh, luchaban contra la dependencia. Para ellos ser independiente era lo ideal, ¿no? Pero Jesús, ¿cierto? Y el cristianismo, y ahora ya no es contrario, ¿cierto? No es visto como una debilidad, sino como una fortaleza, ¿no? Una fortaleza del hombre, de la mujer. Y esto es lo que Jesús cultiva en su vida de ministerio, y es también el ejemplo que nos da a nosotros, ¿cierto?, a seguir eh, eh, practicando y llevándolo adelante, ¿verdad? Si somos y nos consideramos seguidores de nuestro Señor, ¿ya? Desde ahí entonces, ¿no? que, perdón, mientras que para los griegos, ¿cierto? Para el mundo griego, eh, humildad era ser de una baja condición social, ser un esclavo o un servil, alguien que servía a los demás, ¿cierto? Ojo con esto, ¿cierto? Para ellos, el ser un esclavo, un servil, una persona que estaba sirviendo, no era vista como una grandeza, sino como una debilidad. Estás para el servicio, ¿no? Mientras que para los griegos la humildad implicaba ser cobarde o débil de mente, de carácter, ¿cierto? Para el griego significaba ser dependiente de otro y no independiente, sino que dependiente, ¿no? Ese era el enfoque, ¿cierto? Del concepto, de la mirada, y que obviamente en el latín, con la llegada del Imperio Romano, también continúa esta misma práctica y esta misma mirada, ¿no? Hay un traspaso de valores, ¿cierto? En la sociedad. En cambio, ¿cierto? Para el cristiano, ¿verdad? La cosa es diferente, porque humildad para Jesús,
y el cristianismo en general, ¿cierto? Es una de las virtudes más altas, sin duda. La humildad es una de las virtudes más altas, ¿cierto? A considerar en la vida de toda persona que diga ser o que diga que dice ser cristiano o seguidor de Jesús. La humildad, entonces, para Jesús y el cristiano es una de las virtudes más altas. Por otro lado, también es una dependencia de Dios, total, una dependencia total de Dios, ¿no? Nosotros no nos consideramos autosuficientes. Un cristiano no puede ser autosuficiente. Dependemos del Señor, ¿no? Estamos unidos a Él, ¿no? Recuerde el texto que dice, ¿cierto? Que separados de mí, dice Jesús, ustedes nada pueden hacer, ¿no? Entonces estamos siempre dependiendo de Dios. Entonces en esta virtud se, trans- se transforma y se mira desde Jesús y desde el cristianismo, ¿verdad? Como una dependencia de Dios. Dependemos del Señor para toda nuestra vida, ¿no? En tercer lugar, es la base del servicio al prójimo la humildad. Jesús dice, yo he venido a servir y no para ser servido, ¿no? No para que eleve mi ego sirviéndome, sino que humildemente para servir a los demás. Entonces, la humildad es la base del servicio al prójimo, al otro, ¿no? Al que está a mi lado, ¿verdad? Y por último, humildad es vaciarse de toda autosuficiencia. Es no sentirnos, no hacernos sentir autosuficientes. Es decir, yo dependo del Señor, ¿no? Y eso es todo lo que nos muestra el Evangelio en sí. Por eso el autor del libro que estamos mirando dice que la humildad es la tierra en donde eh, son sembradas todas las otras virtudes del fruto del Espíritu, ¿no? No podemos hablar de amor si no hay humildad. No podemos hablar de gozo si no hay humildad en nuestro corazón, ¿no? La humildad es allí donde se cultiva, ¿cierto? Todas las demás virtudes, ¿cierto? O cualidades del fruto del Espíritu que deben estar presentes en nuestras vidas, ¿ya? Y aquí, como decía nuestra hermana Janet, ¿cierto? Tratamos de ser humildes, claro, porque es una lucha constante, ¿no? Luchamos contra nosotros mismos, contra nuestra relación con el Señor, para que no sea una relación legalista, ¿cierto? Eh, religiosa solamente, sino que de corazón, ¿verdad? Y es una lucha constante, es una batalla que uno tiene que dar día tras día, porque siempre vamos a estar enfrentados a situaciones que van a pasarnos a llevar nuestro orgullo, por ejemplo, ¿no? Y que nos van a hacer un llamado a la humildad, nos van a hacer bajar la cabeza, ¿cierto? Eh, y esa es una lucha constante, una lucha que la tenemos que dar continuamente, ¿no? Como dije al comienzo de este tiempo, ¿cierto? En una sociedad que nos ha enseñado o que nos ha educado, ¿cierto? A reclamar nuestros derechos, ¿cierto? A reclamar nuestros derechos. En Jesús eh, no es que no tengamos que reclamar derechos, pero sino fijarnos en la forma en que lo hacemos, ¿no? Y hay algunas cosas a las cuales tenemos que ceder. Y la humildad tiene que ver con eso. Por eso el texto que les pedí que revisáramos al comienzo de este tiempo de estudio, ¿cierto? Tiene que ver con lo que en humildad, ¿no? Venir a este mundo a nacer, ¿ya? Vamos con la siguiente lámina, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice acá Isaías 57:15, que es uno de los textos que nos cita el autor del libro, ¿cierto? La humildad, acá está lo que les comentaba recién, ¿no? La humildad es el suelo en el cual crecen los rasgos del fruto del Espíritu. Qué interesante eso, ¿no? Isaías, el alto y sublime, el que habita a la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, nuevamente dos oportunidades repite este término, ¿cierto? Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita el Señor? En el espíritu humilde. ¿Dónde está puesto el Señor? ¿No? En el espíritu quebrantado, en el corazón quebrantado, ¿no? Eh, allí.
Allí habita el Señor. De acá se desprenden tres aspectos interesantes que son los que vamos a ver de aquí en adelante, ¿no? Es decir, la humildad, podríamos decirlo de esta manera, ¿cierto? La humildad eh, va por tres caminos y que abarcan toda nuestra vida, ¿no? Eh, en primer lugar, va en nuestra relación con Dios. La humildad, sin duda, ¿cierto? Tiene que ver mucho con nuestra relación con el Señor. ¿Recuerda lo que hablábamos hace unos minutos atrás con respecto al significado que le da en el latín el término humildad, humus, tierra? ¿No? A veces es algo que nosotros olvidamos, ¿cierto? Que somos barro. Olvidamos que somos barro y que el Señor es espíritu, es el creador de todo, ¿no? Y nuestra relación con Dios, ¿cierto? A través de Jesucristo, hermano amado, como lo dije creo que en otra oportunidad también, no podemos perder de vista quiénes somos y ante quién estamos. Y la humildad tiene que ver con eso, ¿no? Por eso el texto dice, ¿cierto? Que Él habita, que Él está, ¿cierto? Con Él humilde de espíritu, con el quebrantado. Al quebrantado, ¿cierto? Es al que lo hace, lo levanta, lo vivifica, dice el texto, ¿no? No al soberbio, ¿no? No al que se para de igual a igual, ¿verdad? El Evangelio nos habla, ¿cierto?, de poder ir al Señor con un corazón humilde. Entonces, el primer camino tiene que ver, ¿cierto?, que nuestra humildad, ¿cierto?, tiene que ver, se relaciona, está ligado, ¿cierto?, a nuestra relación con Dios. En segundo lugar, está ligado con nuestra relación en nuestra vida personal, con nosotros mismos. En nuestra relación con nosotros mismos, en nuestro concepto, en nuestro propio concepto de lo que somos. Que nadie tenga más alto concepto de sí, dice el texto bíblico, que el que debe tener. ¿O no? ¿Cierto? Lo que yo le decía antes, que no se suba por el chorro. ¿No? Nuestra relación con nosotros mismos, ¿cierto? Y en tercer lugar, en nuestra relación con los demás. Y ahí está englobado toda nuestra vida, completita. Relación con Dios, con nosotros, ¿cierto? Y con las demás personas, con el prójimo, ¿no? Eh, no puedo dejar de pensar ahí en el texto cuando le preguntan a Jesús, ¿cierto?, cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, corazón y mente, ¿cierto?, con toda tu fuerza, pero amarás también, dice Jesús, a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? La relación con el otro, ¿verdad? Siempre presente en nuestra vida cotidiana. Y Jesús lo tiene muy presente también ahí. Y dice, y esto aquí se resume, ¿cierto?, toda la ley y los profetas. Y no hay mayor mandamiento que este, ¿no? Bien, vamos a lo siguiente entonces. Este texto es muy interesante, ¿no? Aprendan de mí, dice Jesús, allá en Mateo 11. Aprendan de mí que soy manso y piedad, ¿no? Humilde de corazón. Es Jesús entonces nuestro ejemplo de humildad. Ahora, ¿cómo vivió? Pregunta, ¿y cómo vivió Jesús en humildad? ¿Cómo vivió este concepto, ¿no? Que es parte de lo que nos dice el texto que revisamos al comienzo de este tiempo de estudio, ¿no? Bueno, Jesús nació, vino a nacer en las circunstancias más humildes. Y esto nos tiene que llevar, por ejemplo, necesariamente a mirar el pesebre en donde Jesús nace, allá en Belén, en un pueblito chiquito, donde no muchos habitantes, donde no había muchas comodidades, ¿no? Y Jesús no tuvo ninguna. Ni siquiera un lugar, ¿cierto? Un albergue en donde poder nacer, ¿no? Eh, y vino a este mundo, ¿cierto? En esas circunstancias, ¿cierto? Entonces nació en las circunstancias más humildes. En segundo lugar, bueno, Jesús vivió su humildad, ¿cierto? Porque vivió como una persona común y corriente, una persona humilde, ¿no? No como un superhéroe, no como un Superman. No, no, vivió como una persona común y corriente, obediente a sus padres, sujeto a sus padres, ¿verdad? Siguiendo su tradición familiar, la tradición de su pueblo, de su cultura, eh, enfrentando
propias, las dificultades propias de su tiempo, ¿no? Sin saltarse ninguna de ellas, experimentando cada uno de los conflictos y desazones que tenía su gente, su pueblo, al ser, por ejemplo, dominado por una potencia extranjera. Eso lo vivió Jesús. Supo perfectamente lo que significaba ser dominado por una potencia extranjera, ¿no? Desde su nacimiento. En tercer lugar, sirvió a las personas sin distinción de relación o condición social, sin distinción de raza o condición social. Sirvió a todos. Jesús vino a servir, no vino a ser servido, siendo rey de reyes y señor de señores, viniendo del cielo, ¿cierto? Dejando su gloria, vino en humildad a este mundo a nacer, ¿cierto? Eh, a servir a todas las personas, a los menesterosos, a los desposeídos, a los excluidos socialmente. Ahí estaba Jesús tendiendo la mano. En cuarto lugar, se hizo como uno más de los hombres sin buscar beneficio propio. Una vez que estuvo, fue maduro, se hizo hombre, ¿cierto? Llegó a la mayoría de edad. ¿No? No buscó favores políticos, no se allegó a las autoridades del templo, por ejemplo, para buscar cobijo, para buscar el bienestar de las dependencias del templo. No se alió con ninguno de los sacerdotes ni sumos sacerdotes. No estuvo allí formando parte del Sanedrín, por ejemplo. No reclamó ese derecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, se hizo como uno más de los hombres comunes del pueblo, ¿cierto? Y allí estuvo viviendo, allí realizó su vida, allí fue conocido, ¿no? Eh, sin buscar beneficio propio. Tremendo ejemplo que nos da Jesús, ¿no? Se dan cuenta que esto va en contra de lo que el mundo propiamente nos presenta y nos mueve, nos empuja, ¿cierto?, a vivir en nuestra sociedad. Eh, hoy en día, ¿cierto? Deteniéndonos en este último punto acá, ¿cuánta gente usa la religión para beneficio propio, ¿no? Para alcanzar posición, para alcanzar altura, para escalar, ¿cierto? Para llegar a las masas, ¿no? No, Jesús no buscó aquello. Jesús vivió como una persona común y corriente, en humildad, sencillo, ¿cierto? Continuamos con lo siguiente. Entonces, el orgullo te destruye, dice la imagen ahí. Primera de Pedro 5:5. Si alguien ahí puede eh, buscar ese texto, sería bueno leerlo, ¿cierto? Si alguien lo tiene a mano, puede encender su micrófono y leerlo. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Pedro? Dice así, igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Gracias, hermana Priscila. Qué tremendo texto este, ¿no? Da gracia a los humildes, dice, pero resiste a los soberbios. ¿Usted quiere recibir la gracia del Señor? Si queremos recibir la gracia del Señor, tenemos que ir con humildad ante Él, ¿no? Dios resiste a los soberbios. La humildad te hace grande. Mientras el orgullo te destruye, la humildad te hace grande, ¿cierto? Una persona sencilla. Em, Tres aspectos importantes que menciona el autor del libro referente a lo que es la humildad y nuestra relación con el Señor, que es la primera eh, parte que quiero que podamos revisar en esta oportunidad, ¿cierto? Eh, Nuestra relación con el Señor, humildad ante Dios. ¿Cómo vamos ante el Señor? ¿Cómo nos presentamos ante el Señor? Tiempo atrás escuchaba a una hermana, ¿cierto?, decir
A Dios tenemos que reclamarle, decía. Tenemos que reclamarle al Señor, porque somos sus hijos y tenemos que reclamarle. Eh, y yo creo que su teología estaba muy equivocada. Su concepto, ¿cierto? De pedirle al Señor estaba muy sobreexaltado, ¿no? Señor nos pide, tenemos que ir con humildad ante su presencia. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle al Señor? Yo creo que nos pasamos ahí, ¿cierto? ¿Verdad? Nos pasamos un poquito de revoluciones cuando actuamos a veces de esa manera, ¿cierto? Bueno, esto nos lleva, en primer lugar, a reconocer su majestad. Es decir, nuestra humildad ante Dios tiene que ver con esto. Hermano amado, un corazón humilde reconoce la majestad del Señor, el asombro, la santidad, caer rendido ante su presencia. Y ahí el libro menciona, ¿cierto?, el caso de algunos profetas, ¿verdad? Eh, Me recuerdo, ¿no?, lo que dice el apóstol Juan cuando nos escribe eh, el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Caí rendido, dice el apóstol. Caí rendido cuando escuché su voz, cuando me vi frente ahí, ¿cierto? Rodeado de la gloria del Señor. Caer rendido ante su presencia, reconocer su majestad, saber quién es el Señor, ¿verdad? Profundizar allí, ¿cierto? En su majestad. El propio Moisés, ¿cierto? Cuando estuvo frente al Señor allí, la gloria de Dios se reflejó en su rostro y él tuvo que tapar su cara, ¿cierto? Para que la gloria no dañara a las personas, ¿no? ¿Quiénes somos y quién es el Señor? En segundo lugar, tenemos que temblar ante su palabra creadora, hermanos, su palabra que tiene poder, que tiene autoridad. Temblar ante su palabra es la expresión de su voluntad, ¿no? Por eso tenemos que amar su palabra, desear su palabra, estudiar la palabra, como lo estamos haciendo ahora, profundizar en ello, para que nuestra relación con Él y con nuestros hermanos, ¿cierto?, vaya fluyendo de una mejor manera en, en todo, en todo nuestro caminar, ¿no? Temblar ante su palabra. En tercer lugar, reconocer su gracia. Da gracia a los humildes, dice el texto, ¿no?, que estamos revisando. Reconocer su gracia manifestada en todos los ámbitos de nuestra vida. La gracia de Dios, hermanos amados, tiene que ver con que Él nos da lo que sencillamente nosotros no merecemos. Eso es gracia. Así es. Justicia es que nos den lo que nosotros merecemos, ¿cierto? ¿Sí o no? Mm, ¿Cuándo se hace justicia? Cuando nos dan lo que nosotros merecemos, mm, ¿cierto? Y a veces lo que merecemos es bueno y a veces malo, ¿no? mm, mm, Eso es justicia, eso es hacer justicia. Pero la gracia, hermanos amados, es que el Señor nos da lo que nosotros no merecemos, lo que nosotros nunca hubiésemos adquirido, nunca hubiésemos tenido, ¿cierto? Sencillamente porque no alcanzamos a ello, solamente por gracia, solamente por mérito propio. No alcanzo para eso. La gracia es lo que nos da, mm. lo que nosotros no merecemos. Absolutamente nada, ¿no? Por eso dice el texto bíblico, ¿cierto? De gracia recibiste, dice, da también de Gracias. gracia, Mm, ¿no? Dad de gracia, sirvan de gracia. Esta imagen ahí nos muestra este texto, ¿cierto? Y lo hemos estado revisando en esta oportunidad, ¿cierto? Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, dice Filipenses 2:3 en la Nueva Traducción Viviente. Así como debemos ser humildes ante el Señor, tener entendido quién es Él, quiénes somos nosotros, ir ante el Señor con un corazón humilde, ¿cierto? Bajo, ¿cierto? Apegado a la tierra, al humus, ¿cierto?
no soberbio, no enaltecido, nos hace pensar entonces que, en segundo lugar, la humildad va a ser trabajada, así como nuestra relación con el Señor, relación con nuestro prójimo. Y yo no sé, hermanos amados, si es más difícil eh, ser humilde ante el Señor o ante el prójimo. Yo creo que es algo que tenemos que pensarlo, ¿ah? No sé si está de acuerdo conmigo. Porque mire, persona que nosotros con la cual nos relacionemos, ¿cierto? Y nos va a entender a lo mejor. Y a lo mejor podemos disimular, y perdonen esto, ¿cierto? Yo sé que esto no. Podemos disimular a lo mejor nuestra humildad ante el Señor. Porque va a depender de cada uno. Va a depender de mi relación, va a depender de mi comprensión, va a depender de mi crecimiento, de mi caminar, ¿no? Pero la humildad ante los demás, uy, ahí es donde saca chispa, ¿o no? En mi relación con el otro. ¿Quién quiere ser más humilde que el otro? ¿O la otra? Cuando tenemos que relacionarnos, ¿cierto? Tenemos que juntarnos con otra persona, ¿verdad? Entonces, pucha, ahí eh, asumir la humildad, sujetar, porque esto implica varias cosas, ¿no? Por ejemplo, sujetar nuestra boca, controlar nuestro genio, em, coartar nuestras intenciones en ese sentido, ¿cierto? Era ahí, ¿no? Hay tanto que hacer en nuestra vida en ese sentido. La humildad frente a los demás. Hay a lo menos tres desafíos que son interesantes que tenemos que mencionar en este aspecto, hermanos amados, con respecto a la humildad, y que implican desafíos para nuestra vida cotidiana y de todos los días, en cada jornada. Porque la humildad ante los demás, la humildad con el prójimo, ¿cierto? En mi relación con el prójimo, tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, tiene que ver con estar caminando la fe en sumisión mutua, lo que nos decía, ¿cierto? El texto que leíamos recién, ¿verdad? Ahí en Pedro, que también está eh, eh, expresado de otra manera, ¿cierto? En el texto de Filipenses. Eh, Sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. Mire usted. No como inferiores que ustedes, como mejores que ustedes. No se hagan problema por eso, en el fondo, lo que nos dice el apóstol, ¿cierto? No se compliquen por eso. No se compliquen por eso. Ustedes ahí calmados, ¿cierto? Tranquilos, humildes, ¿no? Hablen cuando tengan que hablar, ¿cierto? Y háganlo con sentido, háganlo con cordura, ¿verdad? Que la gente espere que ustedes tienen que hablar porque vale la pena escucharlos, ¿cierto? Caminando la fe en sumisión mutua, lo que nos decía Pedro, ¿cierto? Sumisos unos a otros, sujetándonos unos a otros, ¿cierto? Someterse a la instrucción, en primer lugar, como también a la corrección de otros creyentes. Mire usted qué interesante. Y ahí hay dos citas, ¿cierto? Una ya creo que la leímos, ¿cierto? Primera de Pedro 5:5. Pero hay otra, Efesios 5:21. Si alguien la tiene, me puede ayudar con la lectura. Efesios 5:21. ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Alguien la encontró? Si la tiene por ahí, encienda
Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya. Someteos unos a otros. ¿Qué es lo que nos decía Pedro? ¿Cierto? Sumisos, ¿o no? Igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todo dice sumisos unos a otros, revestidos de humildad, ¿no? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sometiéndose continuamente, escuchando al otro. Lo que el texto nos dice eso, lo que Pablo está diciendo eso. Aprendan a escuchar al otro. No peleen entre ustedes. En el fondo eso es lo que está diciendo Pablo. No peleen entre ustedes. Sométanse. No siempre van a tener la razón, Mm. ¿no? No siempre van a tener la razón. Eviten el conflicto. Pablo camina en esa dirección. Eviten el conflicto, ¿cierto? Sométanse unos a otros. Caminen en la fe, entendiendo que estamos aprendiendo a vivir en nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, el sometimiento tiene que ver con, por ejemplo, reciban la instrucción, reciban el consejo, ¿cierto? Pero también cuando es necesario reciban la corrección. Necesitamos ser corregidos a veces, ¿o no? Amén. Y es algo que nos cuesta, ¿cierto? ¿Sí o no? Nos cuesta, hermano, nos cuesta ser corregidos. Siempre tengo que tener la razón yo nomás. ¿Por qué me tiene que enseñar? ¿Por qué me tiene que decir? ¿Verdad? La corrección. Aprender a ser, a recibir la corrección como una bendición, ¿no? Que me ayuda. En segundo lugar, la humildad ante los demás, ¿cierto? Se vive, se desarrolla, ¿cierto? Estando dispuestos a ser servidores. Así como tenemos que vivir en sumisión mutua, sujetándonos mutuamente unos a otros, también, ¿cierto? Estar dispuestos a servir a los demás y no ser servidos. Servimos al hacer el bien, por ejemplo, al prójimo, ¿no? Sirviendo unos a otros. Y ahí hay dos citas nuevamente. Primera de Pedro 4:11. ¿Qué es lo que nos dice ese texto? Primera de Pedro 4:11. Lucas 12:37. Si alguien las tiene por ahí, ¿cierto? Lo puede leer. Ayúdenme con las lecturas. Y las que vienen a continuación, Romanos 12:10 y Filipenses 2:3, que ya lo leímos, pero no importa. Primera de Pedro 4:11. Si Sí, alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. amén, amén. Gracias. ¿No? ¿A quién pertenece la gloria y el imperio? Al Señor, dice, a Dios, Amén. ¿no? No a nosotros, al Señor, ¿cierto? Si alguno ministra, ministra, es decir, se dice conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, si alguno ministra, ¿verdad? Es decir, todo el que sirve, ¿no? Están dispuestos a servir. Lucas 12:37. ¿Alguien lo tiene por ahí? La otra cita. Yo lo tengo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Amén. Gracias, Nati. ¿Y Filipenses 2:3? Lo teníamos ahí. Está ahí en la pantalla. Solamente que en otra versión. Sean humildes. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, Mm. ¿no? Debemos estar dispuestos a ser servidores de los demás, colocando todo lo que Dios nos da al servicio del prójimo, de mi hermano, de mi hermana, de la comunidad, de la iglesia, ¿cierto? Pero también, hermanos amados, practicamos la humildad, desarrollamos la humildad cuando nos honramos unos a otros.
Cuando colocamos a otra persona, ¿cierto? Por sobre nosotros, cuando damos protección, cuando le damos el primer lugar a otro, cuando no anhelamos, ¿cierto? El primer lugar, cuando controlamos ahí, ¿cierto? Nuestro propio orgullo, ¿verdad? Eh, en beneficio del otro. Estas tres líneas, estos tres caminos son importantes de poder considerar, ¿no? Cuando caminamos la fe en sumisión mutua, cuando estamos dispuestos a servir y no ser servidos, ¿cierto? En Lucas 12:37, ¿cierto? El texto que nos leyó Natalie ahí, ¿cierto? Decía, hablaba de bienaventurado cuando el Señor, ¿cierto? Nos encuentre haciendo lo que Él nos manda, dice. Y Él nos va a colocar en el lugar que corresponde. Pero debemos servir. Pero también cuando nos honramos unos a otros, cuando valoramos al hermano, a la hermana, ¿no? Por sobre nosotros. No tratamos de opacarlo, no tratamos de bajarle, ¿cierto? El perfil, no, sino que lo empujamos, ¿verdad? Cuando nos alegramos, porque al hermano le está yendo bien o al prójimo le está yendo bien. Romanos 12:10, ¿qué es lo que nos dice? La única cita que no hemos leído, si no me equivoco. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:10? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ya, gracias, hermana. La humildad nos lleva al amor desinteresado y a los otros con amor fraterno, con amor fraternal, con amor de hermano, ¿no? Y en cuanto a honra, dice Pablo, prefiriendo unos a los otros, no peleando por el primer lugar. Eso es lo que apunta Pablo, ¿cierto? No peleando por el primer lugar, no disgustándose por el primer lugar. No, dejen que el otro surja, ¿no? Dejen que el otro avance. Bendígalo en ese sentido, ¿verdad? Denle la honra, denle el lugar que le corresponde. El último alcance que tiene que ver con esto, y que nos habla, ¿cierto? En estas tres líneas en las cuales estábamos revisando la humildad en nuestras vidas, ¿cierto? Que tiene que ver con nosotros mismos, en cómo practicamos la humildad, cómo disponemos nuestro corazón para que el Señor trabaje la humildad en nosotros. ¿Cómo ser humilde? Dice acá estos dos amiguitos que están conversando ahí. Beneficio de la humildad. Ser humilde es reconocer en sí mismo la capacidad de hacer las cosas y de ser útil sin necesidad de presumirlo. Interesante ese alcance que hacen ahí estos amigos que están conversando, compartiendo ahí la colación. Ahí está. El practicar la humildad, el tener que eh, mirarnos a nosotros mismos, que es la tercera línea de acción de la humildad en nuestras vidas, hermanos amados, es de mucho peso en nuestra vida. Vuelvo a parafrasear el texto que comenté antes, no teniendo más alto concepto de sí que el que debemos tener. Para eso, debemos en primer lugar permitir que el Señor renueve nuestra mente a través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Hermanos queridos, esto no es algo meramente humano, tiene que ver con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en nuestro caminar la fe, en nuestro vivir la fe, que no es fácil.
Pero gracias al Señor que tenemos, ¿cierto? La asistencia de su Santo Espíritu, obrando en nosotros para hacernos entender aquellas cosas que a lo mejor nosotros humanamente no podemos ni queremos a veces porque nuestra vida, ¿cierto? Nuestra humanidad se resiste a ello. Pero el Señor es el que nos mueve. El carácter transformado de una persona no tiene que ver con la capacidad humana, tiene que ver con lo que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces tenemos que permitir que el Señor renueve nuestra mente todos los días, continuamente. No es solamente una vez, continuamente. Cada vez que nos levantamos, ¿no? Iniciamos una jornada. Pedir, Señor, que renueve nuestros pensamientos, renueve nuestra mente continuamente. Que esta obra transformadora del Espíritu Santo no se detenga, sino que le demos el espacio para que Él pueda obrar libremente en nuestra vida. En segundo lugar, aceptar la corrección de Dios. Corrección que nos llega por medio de su palabra. Su palabra es la regla que nos va a medir, que nos mide continuamente. Su palabra es el espejo en el cual nosotros nos miramos, hermanos amados, para ver a Jesús, para reflejarnos allí en su palabra y ver cuáles son nuestros defectos que tenemos en nuestra vida para ser corregidos. La corrección por medio de su palabra es fundamental en nuestra vida. En tercer lugar, tenemos que confesar a Jesús en oración cualquier manifestación de orgullo que asome en nuestra vida. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Y el diablo, hermanos amados, allí es muy sutil para trabajar en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, ¿verdad? Y a lo mejor sin darnos cuenta, en algún momento podemos desarrollar esta idea, ¿cierto? De manifestación de orgullo en nuestra vida. Y tenemos que echarla abajo, tenemos que derribarla antes que sea demasiado tarde, porque va a llegar un momento en que a lo mejor vamos a dar una lucha, una pelea que nosotros no la vamos a poder controlar o tener, ¿no? Entonces tenemos que tener conciencia de aquello. Y esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con usted, tiene que ver con mi persona, tiene que ver con su persona, ¿no? Y no solamente mirarnos nosotros mismos, sino que tiene que ver con respecto a cómo nos miramos, ¿cierto? En razón de la persona de Jesús. Confesar nuestros pecados, confesar en oración cualquier manifestación de orgullo que asome en nuestra vida, cualquiera sea, por muy pequeña que sea. A lo mejor nos puede parecer algo insignificante, hermanos amados, pero tenemos que considerarla. No podemos dejarla pasar por alto, porque puede dañar nuestra relación con nuestra propia autoestima. Puede ir más allá, pero también a lo mejor puede empequeñecernos y tenemos que tener cuidado de aquello. Ya para ir terminando, bueno, ¿qué es humildad? Resumamos un poco. ¿Qué es y qué no es humildad? Entonces, para Jesús y para nosotros, quienes caminamos tras Él, quienes vamos tras sus huellas, quienes nos acercamos a su palabra, entonces humildad es una virtud que reconoce nuestra dependencia de Dios en primer lugar. La humildad tiene que ver con aquello. Dependemos del Señor. Y para ir al Señor tenemos que ir, ¿cierto? Como el humus pegado a la tierra. Humildad es amor al prójimo. Es poner las necesidades de los demás antes que las propias, antes que las nuestras. Esto tiene que ver que, hermano amado, muchas veces vamos a tener que dar un poquito más de lo que a lo mejor el resto de la sociedad puede dar, en el sentido de servir, en el sentido de acompañar, en el sentido de estar. En tercer lugar, humildad es la verdad sobre uno mismo, conocer nuestras limitaciones, conocer nuestros errores con honestidad. Humildad es eso, es conocernos a nosotros mismos, en ese sentido. Saber que tenemos limitaciones, saber que tenemos errores, ¿cierto? Y que eso no nos va a disgustar, no nos va a complicar, hermanos amados, porque no somos perfectos, sino que el Señor está trabajando en nosotros. Y en cuarto lugar, bueno, pues nunca creernos superiores a nadie. El autor
ahí trabaja esa idea, ¿cierto? No creernos superiores a nadie. No pasarnos más allá de lo que nos corresponde. Por otro lado, bueno, humildad, así como esto es humildad, y usted a lo mejor puede buscar una razón más, no es que yo aquí esté completando todo, no, no, es una simple mirada. Y usted puede tener a lo mejor algo más que agregar ahí, si está notando y el Señor le ilumina en su mente, ¿verdad? Un rasgo más, una característica más, anótela, porque eso nos va a ayudar. La guía de trabajo del estudio apunta a eso, que el Señor nos hable de manera personal. Bueno, humildad, no es humildad, debilidad de carácter o falta de carácter. Eso no es humildad. Tampoco es humildad sentir menosprecio por uno mismo. Esto del patito feo, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian, dice la canción del patito feo, ¿cierto? Sentir menosprecio por uno mismo. Eso no es humildad. No, no tiene nada que ver con aquello. Tampoco es humildad negar nuestras capacidades o creerse inferior en un sentido de como persona, ¿cierto? Yo no lo puedo hacer, ¿cierto? No, no tiene que ver con eso. Yo no puedo. No, no, no tiene que ver. El Señor nos capacita, ¿cierto? El Señor nos anima a seguir avanzando, a seguir caminando, ¿cierto? Por eso cuando uno mira, ¿verdad? Cómo el Señor ha ido levantando, ¿cierto? A través de, por ejemplo, de toda la historia de nuestra iglesia, nuevas generaciones, y uno ve ciertos chiquillos que antes venían a la escuela dominical, hoy día están haciendo otro tipo de cosas. Bueno, el Señor ha ido colocando capacidades y ellos no han negado sus capacidades, ¿no? Quienes fuimos, ¿cierto?, al tiempo de retiro en Batuquito, ¿cierto?, a servir allí, eh, pudimos ver, ¿verdad?, a los chiquillos tocando, por ejemplo, en la música. ¿Hay capacidades o no? Claro que hay capacidades. No, no, no tenemos que negarlas, ¿no? Tampoco es humildad la pobreza material, necesariamente, ¿no? Eso no tiene que ver con la humildad. Y por último, no es humildad dejarse pisotear o aceptar malos tratos. Ojo con eso. Eso no tiene que ver con humildad. La humildad no camina en esa dirección, ¿no? No, no, cada una de las personas, ¿cierto? Es digna del respeto que se merece. Y uno tiene que tener cuidado con aquello, ¿cierto? Y eso puede ocurrir dentro del hogar, fuera del hogar, en el trabajo, ¿cierto? Y uno tiene que tener cuidado con eso. Jesús fue manso y humilde de corazón, pero ponga cuidado, mire, ponga atención a esto. Jesús no se dejó pisotear por nadie. Colocó en su lugar a quienes le correspondía. Trató en su justa medida a las personas que vinieron a entrevistarse con él. Jesús no fue ninguneado por ninguna autoridad de su tiempo. No, no, a Jesús se le miraba con respeto. Y eso tiene que ver, hermanos amados, con un corazón humilde, sencillo. Por eso Jesús dice, aprendan de mí, dice Jesús. Y cuánto tenemos que aprender, ¿no? Cuánto tenemos que aprender del Señor. Y ya para ir terminando. Entonces, si damos una vuelta, ¿cierto? Humildad tiene que ver con nuestra relación ante Dios, en nuestra apreciación y relación con uno mismo, en tercer lugar ante los demás, ante el prójimo, tiene que ver con el temor a la palabra de Dios, a cómo Él nos habla, ¿cierto? A cómo recibimos la instrucción. Y en cuarto lugar, en nuestra vida, llevando adelante lo que el Señor a través de nuestra relación con Él va colocando en nuestros corazones y va sujetando nuestras intenciones, ¿no? Nuestras emociones. En ese aspecto, nosotros no podemos, hermanos amados, soltarnos sencillamente a la vida. Y por último,
¿Qué es lo que nos dice Jesús? Al venir a nacer a este mundo, como toda la humanidad, sin esperar ningún beneficio particular a cambio. En segundo lugar, al sujetarse a a las limitaciones propias de este mundo, como toda persona, en todo aspecto, ¿no? En tercer lugar, al servir al servir a la humanidad y no ser servido, no venir a buscar beneficio propio, ¿no? ¿Recuerda usted cuando alguien vino a de Jesús y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, voy a ir contigo siempre? Jesús le responde, bien, pero tienes que tener presente esto, no tengo dónde recostar mi cabeza, ¿no? No, no vino a ser servido, vino a servir. Y por último, al morir en la cruz por el pecado de cada uno de nosotros. Allí Jesús ejemplificó su humildad en la vida. Tremendo ejemplo de humildad, ¿no? Tremendo ejemplo de humildad. Entendemos entonces, hermanos amados, por qué la humildad es el terreno, es el humus en donde pueden florecer, pueden brotar, pueden dar vida, pueden ayudarnos en nuestra vida relacional con el Señor, en nuestra vida relacional con el prójimo, en nuestra vida relacional con nosotros mismos. Porque sin humildad, hermanos amados, lo más probable es que el fruto del Espíritu se vea imposibilitado de poder florecer en nosotros, de poder brotar en nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a poder ser hombres y mujeres que busquemos de todo corazón que el Señor pueda cultivar en nosotros un corazón humilde para ser personas humildes, mansos y humildes. Que Dios bendiga nuestras vidas en este tiempo y nos ayude para que ya en el capítulo 4, que viene para el otro jueves, ¿y sobre qué trata el otro capítulo? Ya no vamos a hablar sobre la humildad, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el amor, ¿no? Mire usted, ¿cómo será una persona con un corazón humilde y con amor? Vamos uniendo una persona humilde, una persona amorosa. ¿Cómo cree usted que resulta esa combinación? Interesante, ¿no? Por eso la pregunta que yo hacía en el WhatsApp de la iglesia cuando mandé, ¿cierto?, la guía de estudio, ¿no? ¿Cómo se considera usted? Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Una persona humilde lucha con el tema de la humildad? Hermanos queridos, si es una lucha, es una bendita lucha. Y no se canse de darla. No se canse de darla. Porque en el caminar, ¿cierto?, de la vida, el Señor nos irá enseñando a ser humildes. El Señor irá trabajando en nosotros, ¿no? Bien, se nos ha ido la hora, 21:48, pero no quisiera dejar la oportunidad de si alguien tiene algún alcance o alguna pregunta, que la pueda hacer. Y si alguien tiene algo al respecto, encienda su micrófono o me levanta la manito para que exprese su idea. Si no, oramos al Señor
para eh, Paquito, ¿tenía la mano levantada ahí o no? Paco. Aló, Sí, ahí que le sí. veo la mano. Sí, Ya. sí, yo levanté la mano. Lo que pasa es que cuando empezó a hablar de la humildad, a mí se me vino al tiro a la mente esa frase de hecho la hablaba en los puntos que dio, pero yo creo que es importante como recalcar que la humildad no va relacionada como con la pobreza, con el no tener, porque a veces uno comete el error de decir, no sé, pues, esa persona es humilde, pero humilde ¿por qué? Porque anda, no sé, pues, con ropa quizás no tan a la moda o con cosas viejas. Entonces yo creo que es Mm, importante como ir quitando como ese concepto de que la humildad no va relacionada con eso. Y de hecho, yo he conocido personas así y son lo menos humildes que hay, pues de hecho, son como soberbias. A veces uno los quiere ayudar, no quieren que los ayuden. Entonces, mm, es como, creo que cuando habló de eso, yo igual quería como comentar, pero qué bueno que lo mencionó ahí, pues, mm, porque es una idea que ha estado presente y que yo desde que soy chico la vengo escuchando, po. Cuando hacen sí. referencia igual a que una iglesia es humilde porque una iglesia pequeña, porque una iglesia que Mm, no tiene tantos hermanos, no tiene relación con eso. Entonces, mm, qué No. importante igual que dentro de los puntos que usted mencionó que no era la humildad, hablaba de eso, porque a veces sí. como que confundimos conceptos. Mm, Así sí, que súper bien, Ay, es que súper, qué súper bien. humilde esta persona. sí. Gracias, gracias, Caquito. Sí, humildad no tiene que ver con eso, Mm. ¿no? Podemos no tener bienes materiales, pero seguimos siendo soberbios, ¿no? Seguimos siendo tan soberbios como siempre, ¿no? ¿No? No, por eso es que Jesús, mire, el concepto de humildad en el griego tiene que ver con humilde de corazón, sencillo de corazón, Mm. que no pisotea al otro, que no estropea la persona que tienes a tu lado, ¿no? Que no la daña, que no la hace sufrir. La humildad tiene que ver con eso, ¿ya? Va en esa dirección. Pastor, Y hermana pastor, Janet, sí, lo que pasa es que igual lo que decía el Caco tiene mucha razón, porque yo conozco personas humildes que tienen mucha plata, que son personas con hartos bienes y son muy humildes, y usted puede verlos y que jamás uno va a pensar que son personas con mm, mucho poder, con plata y todo eso. Entonces, no pasa por ahí, pues, no pasa por la humildad de la riqueza, ni no porque tenga más sí, ni menos, mm, porque la humildad está en el corazón del ser humano, ahí es la ah, esencia. sí, sí, hermana Janet, gracias. Sí, no tiene que ver con eso, ¿no? No tiene que ver con eso. Y seguramente, ¿no? Usted se va a encontrar o se ha encontrado con muchas personas en la vida, ¿no? Personas que son muy sencillas en su forma de ser, pero que a lo mejor son tremendamente beneficiadas con bienes económicos, ¿cierto? Y que tienen a lo mejor un nivel de vida, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Pero son personas sencillas, ¿no? Hermana Adriana creo que también tiene su... Pastor, es que de repente también la humildad es que pasa por ser tonta uno, por ser tonto la persona, po. ¿Y tú qué Mm, le dijiste? ¿Te defendiste? No, no. mm, Pero ¿cómo vas a ser tan tonta? Te dejas que te digan esto y esto. Entonces también, o sea, se mira de varios puntos de vista, po. Porque a mí me lo han dicho, pues, y tú no le dijiste esto, tú no le dijiste, no, pues, no me voy a poner a la altura, le digo yo, con un tonto basta, pero con dos no, pues, entonces yo no me voy a sumar. Entonces yo he pasado muchas veces por ser tonta, por no, eh, por no alegar. enaltecerme un poco, por no defenderme en esas cosas. Yo prefiero quedarme callada y pasar nomás, pues. Mm, Entonces, sí, bueno, y muchas veces las personas andan buscando eso, buscando a alguien que les conteste, que se por la mm, tontera de repente hacen un medio escándalo, buscando a alguien que les conteste para sentirse un poco coronado. un poco más Entonces el alto. que no les contesta, para otro pasa por ser tonto, Sí, o para ellos mismos, este que más tonto, ni contesta siquiera, podía haberme dicho esto, aquello, lo otro. Entonces esperando como algo que le digan. sí, También se mira de como ese punto de vista. sí. Gracias, hermana Adriana. Sí, sí, sin duda, el enfrentamiento, ¿cierto? O buscar, ¿verdad?
la respuesta en ese sentido. Y uno tiene que ser ahí también sabio en ese aspecto para no caer en ese juego, ¿no? Y no sentirse también menos, ¿cierto? Al guardar silencio. No siempre, hermanos amados, no siempre quien más habla es más, ¿no? Realmente. Guardar silencio dice mucho. Y frente a eso uno tiene que actuar, ¿cierto? Con total equilibrio. Una persona que guarda silencio en en el momento oportuno, ¿cierto? Una persona equilibrada, sobre, ¿no? Así que tampoco se desgaste en eso, ¿ya? Gracias, hermana Adriana. Bien, Pastor, hermana Ángela. también aquí me llamaba, cuando yo leía el libro, me llamaba la atención cuando decía que la humildad tiene mucho que ver también con eh, reconocer firmemente en nosotros que todo lo que podamos llegar a hacer, ya sea para nuestra iglesia o para quien sea, es por pura gracia del Señor. O sea, todos los méritos a lo que podamos hacer no son nuestros, son para el Señor. Amén. Sí, Ese es algo que tenemos que tener muy presente al máximo por hacerlo con excelencia, hacerlo bien, pero todos los méritos no son míos, son del Señor. Amén. Y el Señor es el que me usa, el Señor es el que me da me da los dones, los talentos, las capacidades. Él me los da. Me da la sí, salud, me da la vida, me da todo. Así que los méritos no son míos. son de él. Sí. Amén. Gracias, hermana Así Ángela. es. Sí, el Señor, pues, la obra transformadora la hace él, ¿o no? Amén. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver conmigo, hermano. No tiene que ver con usted, ¿no? No tiene que ver con eso. No, tiene que ver con lo que el Señor está haciendo en nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que está obrando, lo que está cambiando en nosotros. Nosotros enfrentamos a la lucha cotidiana, ¿verdad? Pero el Señor, el que nos mueva a servir, a poder caminar, a poder amar a los hermanos, a poder estar con ellos, ¿cierto? Mirarnos a la cara. El Señor es quien hace eso. Por eso a Él tenemos que darle la gloria, siempre, en todo momento. Porque es por gracia, ¿no? Es por su gracia lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos, sin duda, ¿no? Bueno, oremos al Señor. Incline su rostro. Tengamos un tiempo de oración para dar gracias y le agradezco desde ya a cada uno de ustedes por apartar este tiempo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos mueve, que nos motiva, quien está trabajando en nosotros, Señor, continuamente. Oramos en esta hora, Padre, para que tú nos ayudes a poder entregar el espacio que tú necesitas, Señor, el campo de acción que tú necesitas en nuestras vidas para hacer los cambios, operar los cambios en cada uno de nosotros. Señor, tú nos conoces mejor que nadie. Tú nos formaste, Señor. Tú nos creaste. Tú conoces, Señor amado, nuestras virtudes y conoces nuestras debilidades. Pedimos que la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos ampare en todo momento, quien nos ayude, quien nos mueva, Padre Santo, a poder tomarnos de tu mano, Señor, en todo tiempo, en todo momento, para poder, de esa forma, Señor Jesús, sentirnos respaldados por ti. Oh Dios, no permitas que nuestra mano se abra para soltar la tuya. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre unidos a ti. Padre, y perdónanos cuando conscientemente a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Oh Dios, quédate con nosotros, bendice nuestras vidas, bendice cada hermano y hermana que ha estado unido, Señor, a través de este tiempo para acercarnos un poco más a tu palabra. Señor, al despedirnos de este tiempo de estudio y de oración, oramos, Dios, para que la gracia de tu Espíritu, Señor, esté con nosotros en este tiempo de descanso nocturno. Renueve las fuerzas, Padre Santo, de cada uno de nosotros para enfrentar el día de mañana una nueva jornada. Gracias por ello. Oramos, Padre Santo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, pues que Dios les bendiga. Gracias por Amén. su atención, por su tiempo. Cortito, Nos despedimos. hermanos, Hermana Pam, el Ministerio de Misericordia, el domingo va a ser la ofrenda del kilo.
Ya anunciamos que Amén. el doctor Ok, el kilo de amor Amén. entonces este domingo, La ¿cierto? ofrenda